La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Ramiro Rivera. Él es exdiputado del Congreso Nacional, del entonces Congreso Nacional, académico y analista político. Doctor Rivera, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Gracias. Gracias por su tiempo, doctor Rivera. Estamos a escasos días, a 3 días concretamente, para que se instale la nueva asamblea mediante autoconvocatoria para designar a sus nuevas autoridades y estar lista para el 24 de mayo para la transmisión del mando presidencial. Estas horas son cruciales para las negociaciones, los acuerdos entre las diferentes bancadas políticas que les permita elegir a sus autoridades, pero faltando 3 días para que llegue el día D, todavía no hay humo blanco, doctor Rivera. Bueno, así es, Freddy, y no sería la primera vez. En la historia democrática reciente, desde 1979, me parece que solamente en 3 o 4 ocasiones fue posible certidumbre en la elección de los dignatarios. En el 79, con don Assad Bucaram a la presidencia de la Asamblea, se quebró inmediatamente ese acuerdo y se suscitó el distanciamiento con el presidente Roldós durante el periodo del presidente Rodrigo Borja, porque se produce una alianza con Democracia Popular y preside el Congreso Wilfrido Lucero, y en la etapa del correísmo porque tenían la mayoría absoluta. Hoy tiene usted un parlamento fragmentado donde diríamos la minoría más grande tiene 49 legisladores, donde ninguna otra representación quisiera votar para que la presidencia tenga ese grupo. Hay partidos que tienen sus candidaturas como el Social Cristiano, más creo, unas precandidaturas, Pachacuti que tiene su propia candidatura y que prácticamente le acaba de liquidar con su inviabilidad el señor Yacu Pérez cuando dice no tienen que pactar por nada del mundo, ni con UNES, 49 legisladores, ni con Creo, que son 31 legisladores, porque ahí estoy poniendo los 19 parlamentarios también del Partido Social Cristiano, porque están actuando conjuntamente. Entonces, la estructuración de los dignatarios de la Asamblea se va volviendo un poco difícil, pero yo esperaría, como con frecuencia ha sucedido, Freddy, de que ya para la víspera o quizá para mañana ya haya noticia de alguna mayoría en la que al menos se pongan de acuerdo de cómo van a estructurar las dignidades de la Asamblea Legislativa. Sería lo menos que podemos pedir y que es lo que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa les conmina. Lo esencial, lo sustantivo, debería ser que construyéndose una mayoría, la que sea, tenga una agenda legislativa que responda a las exigencias y a las demandas de la crisis ecuatoriana y que tenga cierta sintonía con el gobierno que presidirá el señor Guillermo Lasso y que sea una agenda legislativa que responda, reitero una vez más, a lo que queremos los ecuatorianos en el ámbito del tema sanitario, en el ámbito tributario, en el ámbito de la apertura, de la reforma al sistema educativo, del mejoramiento de la seguridad social, en perspectiva, digamos, del conjunto de políticas de Estado que ha venido expresando el señor presidente electo. Vamos a hablar más adelante, doctor Rivera, de la agenda legislativa que sin lugar a dudas es de capital importancia en esta nueva asamblea que se va a instalar en pocos días más, concretamente el día 14.
sigamos hablando de estas negociaciones políticas con miras a establecer a las principales autoridades. Las negociaciones que están sobre la mesa dejan ver trabas. El señor Yacu Pérez, que pide, so pena de su desafiliación de Pachacutic, que esa bancada no haga acuerdos ni con el Partido Social Cristiano y Creo, ni con UNES. De otro lado, tiene a la Izquierda Democrática, que ha anunciado públicamente que no votará nunca para que presida la Asamblea alguien de UNES. El Partido Social Cristiano espera el apoyo, pero tampoco hay bancadas que hayan manifestado apoyar al partido o al candidato del Partido Social Cristiano, de manera que lo que se ve públicamente y sobre la mesa es una traba, doctor Rivera. Y un bloqueo, ¿no? Un bloqueo que tiene una raíz atávica en el Ecuador. Es decir, el Ecuador tiene una clase dirigente, diríamos una élite, o digamos una cultura bastante proclive al confrontamiento, muy poca vocación de concertación y de diálogo. Mire usted, hay países como Chile y otros donde es posible concertar políticas de Estado. Aquí no. Aquí tuvimos la paz en el momento más frágil para el Ecuador, pero la paz que conquistamos con el Perú no fue una paz de las élites o de la clase dirigente, a pesar de que en el Congreso la mayoría absoluta, excepto me parece que el PRE, saludó la paz con el Perú. Entonces tenemos muy poca capacidad de diálogo. Con frecuencia nos estigmatizamos, con frecuencia nos excluimos, con frecuencia juramos por la madre y por la abuelita que de esa agua no voy a beber, y a la vuelta de la esquina probablemente estamos condenados a beber esa agua que decíamos que no la vamos a beber. Es decir, el mismo pronunciamiento de Pachacutic, de que no quiere nada con UNES, donde hay 49 legisladores, que no quiere nada con Creo, 12, con el Partido Social Cristiano, 19. Pues, ¿con quién quieren? O sea, el resto que queda no hace mayoría. Entonces, a mí me parece que tiene que haber un poco más de madurez democrática, ¿no? Porque más allá del honor, del galardón de acceder a la presidencia de la Asamblea, está la demanda de los ecuatorianos en esperar una representación legislativa de mayor ética, de mayor contenido programático, de mayor contenido legislativo y sobre todo una función legislativa que se desenvuelva a la luz del día y en la transparencia. Porque cuando las cosas van mal, Freddy, usted tiene una asamblea que termina su periodo legislativo con el más radical de los descréditos que puede haber registrado la historia reciente. ¿Qué es esta que termina? Aunque también tenemos que decir, Freddy, que los parlamentos con frecuencia sufren altísimos niveles de incredulidad, de desprestigio y de falta de legitimidad. No solamente los parlamentos ecuatorianos, los parlamentos a lo largo de América Latina y también de Europa. Es decir, usted tiene una historia del parlamento que está en el crepúsculo del desengaño, de la rabia y de la protesta ciudadana, porque la gente se va contra la representación cuando esta representación no está a la altura de lo que la sociedad espera y exige. Pero, doctor Rivera, ¿por qué los ecuatorianos, o mejor dicho, las élites políticas observan comportamientos radicales? Es decir, que no podemos conversar, que no podemos llegar a acuerdos, que el resentimiento de lo que me hiciste porque eras poder todavía me duele y sería inconcebible aliarme con este sector que ha hecho tanto daño a la sociedad y a una agrupación política en particular. Esa capacidad de diálogo que muestran otras democracias más maduras no la tenemos en el Ecuador. Es verdad. Le voy a dar dos ejemplos, Freddy, que
que reflejan el avance de racionalidad de las sociedades o de los pueblos. Angela Merkel ha podido gobernar en esta última fase de sus 16 años o más como canciller de la República Federal de Alemania, gracias a la conciliación y al entendimiento entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Hay que notar, sin embargo, que este es un gobierno parlamentario, nada más para pero igual tiene que negociar. Así es. O sea, cuando no hay una mayoría, tiene que negociar. Al igual que el señor Sánchez estaba condenado a negociar con Podemos. Pero le doy otro ejemplo. En los años 70, cuando se produce el golpe de Estado, el abismo que separaba a la democracia cristiana chilena con el Partido Socialista era casi insalvable. Pero no había adjetivo que no se digan, ni insultos ni agresiones que no se crucen. Y luego vino la concertación. Chile pudo tener la concertación democrática gracias a que los dos grupos se acercaron para darle una respuesta al desarrollo económico y a la estabilidad política, a la conciliación y a la paz. Entonces, no puede ser en el Ecuador pecado dialogar. No puede ser la historia del Ecuador solamente la historia de confrontamiento y de peleas. Freddy, que no solamente es en el ámbito político. Así es. Igual es en los sindicatos, igual en los gremios, en las universidades. Y en la sociedad ecuatoriana. Claro, vea usted mismo lo que sucede hoy en la CONAIE. Probablemente el radicalismo del señor Yacu Pérez está respondiendo más a una dinámica interna de una confrontación que tienen al interior del movimiento indígena. O sea, si veo mañana que Pachacute dialoga con los legisladores de UNES, que igualmente han sido democráticamente elegidos, ¿en dónde está el pecado? A condición de que el diálogo sea transparente, a pesar de que el diálogo tenga que ser sobre objetivos que le favorezcan al Ecuador. Y si ese diálogo lo está teniendo a lo mejor, creo, o el Partido Social Cristiano, con la ID, con los independientes, con Pachacute o con UNES, ¿en dónde está el pecado? Lo menos que les podemos pedir es organícense como función legislativa, nombrando al presidente, los dos vicepresidentes, el consejo administrativo de la legislatura y finalmente las comisiones. Pero si pueden ponerse de acuerdo en políticas legislativas que respondan a lo que el Ecuador espera y demanda, aplausos, bienvenidos. Pero esos acuerdos obviamente no pueden, Freddy, tener bajo la manga recursos de impunidad o mecanismos de perdón y olvido a actos de corrupción. Eso merecería el rechazo de los ecuatorianos. Y que quizá eso está generando parte del bloqueo, no solamente eso, pero sí una buena parte del bloqueo, esta precondición que aparentemente está surgiendo del bloque de UNES. Estudiar, analizar, comprometerse con la posibilidad del perdón y olvido, la amnistía por parte de la Asamblea a personas que están siendo enjuiciadas, que están siendo investigadas por la justicia, otras ya sentenciadas. Eso sería lamentable, pero hay en momentos en los que hay bloqueo, también aprovechan los ejecutivos, doctor Rivera, porque ese es el caldo de cultivo para hacer acuerdos debajo la mesa y ejecutar lo que se denominaba décadas atrás la troncha. Bueno, eso sería un acuerdo que tenga que ver con perdón y olvido, que implique transigir y conciliar con la corrupción y festejar la impunidad. Sería una vergüenza impresentable para el Ecuador. Reitero, sería un acto de irresponsabilidad, de desprecio y de burla al sentimiento de la mayoría absoluta de los ecuatorianos. Porque si el Ecuador necesitaría una comisión de la verdad, es para examinar los actos de corrupción durante los 10 años y más del correísmo. Tiempo en el que casi se llevan el Ecuador entero al peso. De tal manera que
un acuerdo legislativo del que sea, tendrá que respetar la separación de poderes, tendrá que respetar la independencia de la función judicial y de los jueces, tendrá que respetar el principio de legalidad y tendrá que escuchar el clamor de los ecuatorianos que anhelamos el retorno de algo de la ética pública a la actividad política. Ahora bien, si mañana hay un acuerdo de gobernabilidad entre 3 o 4 partidos y esos deciden cogobernar, no sería una mala noticia, porque tampoco hay que estigmatizar ese tipo de cosas. Depende que se entienda como cogobernar, doctor Rivera. El reparto de ministerios, de direcciones provinciales, etcétera, a lo que hemos estado acostumbrados los ecuatorianos ya en los últimos años. Claro, lo condenable, lo criticable, lo que los ecuatorianos no quieren que se repita es el acuerdo debajo de la mesa, ¿no es cierto? Es el clientelismo típico donde se produce el intercambio de favores. Yo te ofrezco mi voto, tú me ofreces una gerencia y ahí pongo un amigo que va a robar. Eso sería condenable, nauseabundo. Merecerá el rechazo de todos los ecuatorianos. Pero la voz del presidente se ha escuchado. Yo creo que en el ámbito de la ética pública, en el ámbito de la lucha contra la corrupción y en el ámbito de cero a la impunidad, las declaraciones del presidente electo Guillermo Lasso, a mi juicio, han sido meridianamente claras, han sido inequívocas, que no son susceptibles de interpretación diferente. ¿A cuáles específicamente se refiere, doctor Rivera? Bueno, Guillermo Lasso ha dicho que hay que respetar la división de poderes y hay que respetar la independencia de la función judicial. Ha dicho que de ninguna manera puede negociarse cosas que riñan contra la moral pública. Es decir, por ahí alguna esperanza de indulto. El indulto no es posible en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Los delitos de corrupción contra el patrimonio público no son susceptibles de manipulación política. Hay delitos que son susceptibles de acción imprescriptible. Usted tiene la aprobación en la consulta plebiscitaria del 4 de febrero del 2018, donde se consumó constitucionalmente la muerte política. Es decir, los sentenciados por actos de corrupción nunca más podrán ejercer sus derechos de ciudadanía. O sea, el sistema jurídico es absolutamente claro y nadie soportaría un acuerdo en el que de por medio esté niveles de complicidad o de impunidad. Eso sería lo peor que le puede pasar a una mayoría legislativa. Ahora, para terminar este tema de los acuerdos legislativos, tomando en cuenta que estas negociaciones políticas pueden llegar inclusive a ser inverosímiles, ¿a qué fuerza política cree que debería corresponderle dirigir la Asamblea, tomando en cuenta la atomización, tomando en cuenta que no hay una mayoría, sino varias minorías de diferente tamaño? ¿A qué sector debería entregársele la conducción de la Asamblea Nacional? A mí me parece, desde mi punto de vista, que es darle gobernabilidad al Ecuador, darle un soporte legislativo y político para que el gobierno del presidente Lasso tenga éxito. Porque si el gobierno de Lasso tiene éxito, eso es muy bueno para el Ecuador. Yo sinceramente le digo, no creo que los legisladores de UNES, por más bien comportados que se presentan en este momento, no creo que estén pensando en que es bueno para el Ecuador que al gobierno le vaya bien. Me parece que legisladores como quienes le sigan al señor Yacu Pérez, tampoco pienso que estén pensando en que al Ecuador le conviene que el gobierno tenga éxito. A mí me parece que lo saludable para la democracia sería una mayoría parlamentaria y un parlamento presidido por uno de los legisladores que apoya al gobierno del presidente Lasso. Sin perjuicio, Freddy,
de que haya fracciones parlamentarias de oposición. La democracia también necesita oposición y la mayoría no tiene que arrasar con todo. Así como usted tiene un principio mayoritario asociado a la teoría de la democracia, también tiene un principio prominoritario, es decir, el respeto a las minorías que necesitan su espacio de proporcionalidad, que necesitan respeto y libertad de expresión y tolerancia. Ya se terminó el correísmo, que fue la larga noche de la intolerancia. Vamos a rehacer el ordenamiento democrático los ecuatorianos. Estamos dialogando con el doctor Ramiro Rivera, exdiputado del entonces Congreso Nacional, académico, analista político. Doctor Rivera, hablemos de la agenda legislativa, un tema de capital importancia para un país que busca recuperar el tiempo, tomar un nuevo rumbo, despegar hacia el progreso, ojalá. ¿Cuáles deben ser los grandes temas que ocupen el tiempo de la Asamblea en la elaboración de normas modernas necesarias para el país? Bueno, una respuesta legislativa a la crisis económica y a los requerimientos que formulará en su momento el nuevo presidente del Ecuador. Es altamente probable, yo diría, de que en los primeros días de la presidencia del señor Guillermo Lasso, como él mismo lo afirmó, enviaría un paquete de propuestas y de reformas al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es decir, reordenar el tema tributario, eliminar este castigo del 2% para los emprendedores, que es un horror, disminuir o eliminar el impuesto a la salida de capitales, es decir, mejorar un sistema tributario que no implique incremento de impuestos, porque este momento América Latina, yo diría el mundo, y lo vemos el ejemplo de Colombia, la gente está muy sensible. La gente está, si usted quiere, entre lágrimas de iras contenida por la acumulación de los problemas económicos y pandémicos. O sea, no es el momento de pensar enloquecidamente por una propuesta que disguste a los ciudadanos. Una reforma en el ámbito educativo, que el presidente se ha comprometido. Una reforma en el ámbito contractual de las empresas estatales. Una reforma en el ámbito de la modernización, de las garantías para la inversión y seguridad jurídica para suscitar y generar empleo, nuevas modalidades de trabajo. Eso no implica desconocer los derechos adquiridos de los trabajadores, pero el Ecuador del siglo XXI, de la segunda década del tercer milenio, no puede vivir con un código del trabajo hecho por el romanticismo socialista en la tercera década del siglo pasado. Esa es una locura. Eso es una locura. Aquí hay centenares de miles de jóvenes que quieren trabajar en lo que sea, y usted tiene un sistema laboral absolutamente rígido, absolutamente antiguo. No se trata de regresión de derechos, se trata de responder a las nuevas formas de organización productiva y ocupacional del mundo moderno, del mundo de la revolución tecnológica y digital. Pero ahí veo un problema, doctor Rivera, ahí veo un problema porque al margen, ojalá se llegue a acuerdos legislativos que permitan elegir a las autoridades, sí, pero con una agenda legislativa que le beneficie al país. Eso es lo ideal. Pero por tendencia ideológica, por radicalismo político, por lo que usted quiera, si suma los votos de UNES, que son 49, más 27 de Pachacuti, que tienen una cercanía ideológica parecida, no de corte liberal como quisiera imprimir el Ejecutivo con el presidente electo Guillermo Lasso, tiene 76 votos que podrían oponerse a una reforma laboral, que podrían oponerse a una reforma tributaria. Y en ese caso, ¿qué se hace? Yo diría, Freddy, que a estas alturas de una crisis de gigantesca magnitud, de enorme magnitud, que quizá
la mayoría al menos de los señores legisladores puedan interpretar la magnitud de la crisis que agobia a los ecuatorianos. Yo creo que esta crisis rompe con cualquier esquema ortodoxo de ideologismo. Aquí usted puede ser de izquierda moderada, de centro izquierda, de centro, de derecha o de extrema derecha, que aquí no hay fórmulas milagrosas que pueden hacer posible que el Ecuador salga adelante. Es decir, tiene que imprimirse este momento, diríamos, una conducta de mayor comprensión, de mayor racionalidad, de mayor sensatez y sintonía con lo que sucede con el pueblo ecuatoriano, para que sea posible conciliar varias políticas de Estado. No puede ser en toda materia, obviamente que no lo puede ser, pero también se supone que las distintas tendencias políticas que están representadas en el Parlamento tendrán pues algún sentido común, algún grado de sensibilidad para evaluar lo que es necesario este momento para los ecuatorianos. Si el Ecuador no tiene una reforma tributaria importante, si no mejora el tema sanitario, el tema de la seguridad social, el tema de las concesiones, el tema de generar empleo y de inversión, el Ecuador no tendría salida. Yo esperaría que la Asamblea no sea un espacio simplemente de bloqueo o de un conjunto de líneas rojas que haga imposible la viabilidad de un proyecto de modernización económica y también democrática. Yo esperaría de que haya mayor sensibilidad y mayor apertura. Este no es el momento de los fanatismos ni de las cárceles del ideologismo. Este es un momento de sentido común, de responsabilidad para responder a lo que demandan los ecuatorianos. Ojalá la nueva asamblea, los nuevos legisladores, los 137 nuevos legisladores estén a la altura de lo que necesita el país, que los diálogos sean sobre la mesa y que sean en función del progreso del Ecuador. Queremos agradecer al doctor Ramiro Rivera, exdiputado del entonces Congreso Nacional, académico y analista político. Doctor Rivera, muchas gracias por habernos atendido. A usted, Freddy, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.